Existen lugares en el mundo donde la libertad no es solo una palabra perdida, sino un concepto completamente desconocido. Las prisiones más brutales del planeta son escenarios donde la humanidad es puesta a prueba bajo condiciones extremas, forzando a sus habitantes a enfrentar sus peores miedos. Desde los rincones más oscuros de Rusia hasta las paredes impenetrables de Corea del Norte, cada prisión cuenta una historia de dolor, resistencia y desesperación. En este recorrido nos adentraremos en celdas donde el tiempo se detiene y la esperanza es un lujo. Prepara tu mente para conocer el lado más sombrío del castigo humano. Número 1. Cárcel de Sabaneta, Venezuela. Dentro de los muros de la famosa cárcel de Sabaneta no hay espacio para la debilidad. Imagínate una prisión donde las leyes están dictadas no por guardias, sino por los propios prisioneros. Esto crea un ecosistema propio, donde la violencia se convierte en el pan de cada día. Sabaneta no es solo una cárcel, es un hervidero de conflictos y luchas de poder. Y en el centro de todo esto se encontraba un hombre llamado Mocho Edwin, un PRAN, o líder de pandilla interna. Bajo su mando, las actividades ilegales florecían, desde el tráfico de drogas hasta la prostitución. Todo dentro de esta prisión estaba controlado por las pandillas. La situación de superpoblación en Sabaneta era alarmante. Imagina una prisión diseñada para albergar una cantidad reducida de reclusos, pero que terminaba acogiendo a muchos más, lo que inevitablemente desataba el caos. Los recursos como agua potable, alimentos y atención médica eran escasos, lo que generaba una atmósfera de constante tensión. En este entorno, los enfrentamientos entre reclusos se volvieron frecuentes y la violencia era una forma de supervivencia. En 1994, un motín estalló en Sabaneta, desatando uno de los eventos más violentos en la historia carcelaria de Venezuela. Un incendio comenzó, y mientras algunos presos trataban de escapar de las llamas, otros los atacaban con armas improvisadas. Se estima que más de 150 personas perdieron la vida en ese fatídico incidente, un número difícil de verificar debido al caos que reinaba en ese momento. Lo más peculiar de Sabaneta era el autogobierno. Los pranes, como Mocho Edwin, controlaban todo, desde las actividades ilícitas hasta las jerarquías internas. Este poder en manos de los reclusos hizo de la cárcel un lugar temido no solo por los prisioneros, sino también por las autoridades. Incluso después del terrible motín, la violencia continuó, y en 2013, la prisión fue cerrada tras otro brote de violencia que dejó 1.369 muertos. Sabaneta, con su atmósfera cargada de caos, se convirtió en un símbolo de lo que sucede cuando el control estatal se desmorona y el poder cae en manos equivocadas. La cárcel fue cerrada, pero las historias de violencia, supervivencia y desesperación que tuvieron lugar allí siguen resonando como un recordatorio de lo que la falta de control puede causar. Número 2. Campo 22, Corea del Norte. El Campo 22 en Corea del Norte es uno de esos lugares que parece salido de una pesadilla. Esta prisión, oficialmente conocida como la Colonia Penal de Trabajos Forzados de Kwaliso, número 22, fue fundada alrededor de 1965 y es considerada uno de los campos de prisioneros más aterradores de la historia. Aislado completamente del mundo exterior, el Campo 22 era más que una prisión. Era un lugar de exterminio, donde el sufrimiento humano era la norma. Aen Myung-chul, un exguardia de esta prisión, describió las condiciones que los prisioneros debían soportar como inimaginables. La tortura era parte del día a día, y las deformidades físicas, producto de los abusos, eran comunes entre los internos. Según Aen, alrededor del 30% de los prisioneros sufrían deformidades como orejas arrancadas, narices torcidas o rostros cubiertos de cicatrices profundas. Estas horribles lesiones eran consecuencia de las torturas brutales a las que se les sometía. La desnutrición era otro de los grandes verdugos en el Campo 22. Las raciones eran mínimas y a menudo insuficientes para mantener a los prisioneros con vida. Se estima que entre 1.500 y 2.000 prisioneros morían cada año, en su mayoría niños que no podían soportar las duras condiciones del campo. Los prisioneros no solo sufrían física y mentalmente, sino que también eran obligados a realizar trabajos forzados en condiciones extremas. Tenían que trabajar en agricultura, minería
y fábricas durante 15 horas al día, sin importar su estado de salud. Uno de los métodos de tortura más crueles era el conocido como tortura con agua. Los prisioneros eran obligados a permanecer de puntillas en un tanque de agua que les llegaba hasta la nariz durante 24 horas. Solo el más fuerte, tanto física como mentalmente, lograba sobrevivir a este tormento. Otros métodos incluían el abandono de los prisioneros en túneles derrumbados o en incendios sin ninguna posibilidad de rescate. El exguardia Ahn también reveló que los cuerpos de los prisioneros que morían eran apilados en vagones y enviados a ser quemados en un horno de fundición. Esta práctica deshumanizadora reforzaba el propósito del Campo 22, quebrar completamente a sus prisioneros, tanto en cuerpo como en alma. Número 3. Prisión de Gitarama, Ruanda. La prisión de Gitarama en Ruanda es una de esas historias que parecen inverosímiles, pero tristemente son reales. Ubicada en un espacio diseñado originalmente para albergar solo 600 reclusos, Gitarama llegó a confinar entre 6.000 y 7.000 prisioneros, creando una situación de hacinamiento extremo que dio lugar a una de las cárceles más mortíferas del mundo. Este lugar no solo es famoso por la sobrepoblación, sino también por las terribles condiciones que los reclusos enfrentaban a diario. Dirigida por el comandante Lodkol Charles Kayonga, la prisión de Gitarama se convirtió en un lugar donde la supervivencia era un reto diario. La mayoría de los prisioneros pasaban la mayor parte del tiempo de pie, ya que no había suficiente espacio para que todos pudieran sentarse o acostarse. Esta falta de espacio, combinada con la carencia de alimentos, agua potable y atención médica, generaba un ambiente de desesperación. El canibalismo era una de las realidades más estremecedoras de esta prisión, con los reclusos muriendo a diario debido a enfermedades como la gangrena, que afectaba a muchos de ellos por estar descalzos. Otros prisioneros recurrían a la práctica más extrema para sobrevivir: comían los cadáveres de sus compañeros. Este hecho, aunque perturbador, muestra el grado de desesperación al que los prisioneros eran llevados. El nivel de violencia dentro de Gitarama era otro de los aspectos aterradores de esta cárcel. Peleas mortales entre los reclusos eran comunes, ya que, en un espacio tan reducido, la convivencia pacífica se volvía casi imposible. Las bandas y pandillas organizadas dentro de la prisión solo agravaban la situación, y la ley del más fuerte era la única que prevalecía. La autoridad de los guardias era casi inexistente, y la vida en Gitarama era controlada por aquellos que podían dominar a los demás. Brigitte Troyon, miembro del Comité Internacional de la Cruz Roja, denunció en su momento las condiciones inhumanas de la prisión, afirmando que entre 7 y 8 prisioneros morían cada día debido a las pésimas condiciones. Sin embargo, el aspecto más trágico de Gitarama es que no todos los prisioneros eran culpables de los delitos por los que estaban encarcelados. Se ha reportado que algunos de los reclusos eran completamente inocentes, pero fueron encerrados debido a errores judiciales o a la falta de recursos para defenderse adecuadamente. Número 4. Prisión del Delfín Negro, Rusia. Situada en Rusia, la prisión del Delfín Negro es una de las instituciones penitenciarias más temidas del mundo. Conocida oficialmente como la prisión número 6 del Servicio Penitenciario Federal de Rusia, esta cárcel alberga a algunos de los criminales más peligrosos del país, incluidos asesinos en serie, terroristas y caníbales. A diferencia de otras prisiones, donde los reclusos pueden mantener algún tipo de interacción social, aquí la vigilancia y el aislamiento son absolutos. Alexander Maslik, uno de los prisioneros más notorios de esta prisión, cometió 2 asesinatos mientras cumplía su condena en el Delfín Negro. Maslik es solo uno de los cientos de criminales que cumplen cadena perpetua en este lugar, donde los derechos básicos de los reclusos están prácticamente suspendidos. La prisión es famosa por su extrema disciplina y control absoluto sobre cada uno de los movimientos de los prisioneros. Los reclusos en el Delfín Negro no solo están completamente aislados en celdas de alta seguridad con 3 puertas de acero, sino que también están bajo vigilancia las 24 horas del día. Este nivel de control crea un ambiente de constante presión psicológica. Los prisioneros no pueden sentarse ni descansar durante las 16 horas que permanecen despiertos,
y deben mantenerse de pie todo el tiempo. El simple acto de sentarse en sus literas antes de la hora designada es castigado severamente. Un aspecto inquietante de esta prisión es el tratamiento que reciben los reclusos durante su traslado. Cuando un prisionero es movido de una parte de la prisión a otra, los guardias le vendan los ojos para que no pueda conocer la distribución del lugar, asegurando que nunca sepan hacia dónde se dirigen. Incluso deben caminar encorvados, con las manos esposadas por detrás, creando una sensación de humillación y sometimiento constante. Aunque las condiciones físicas en el Delfín Negro son extremadamente duras, el tormento psicológico es quizás lo más devastador. La falta de contacto humano, la prohibición de cualquier tipo de interacción social significativa y la vigilancia constante hacen que el paso del tiempo en esta prisión sea un castigo en sí mismo. Alexander Maslik, tras haber cumplido una parte de su condena, murió dentro de la prisión por causas no reveladas, dejando una oscura huella en la historia de este lugar. Número 5. Prisión Bang Kwang, Tailandia. La prisión de Bang Kwang, ubicada en Tailandia, es conocida coloquialmente como el Bangkok Hilton, pero a diferencia del glamour que podría evocar su apodo, este lugar es un verdadero infierno para quienes están condenados a pasar sus días allí. Bang Kwang es famosa por albergar a los reclusos del corredor de la muerte de Tailandia y por las brutales condiciones a las que son sometidos. Uno de los aspectos más notorios de esta prisión es que, hasta el año 2013, los prisioneros condenados a muerte debían llevar grilletes permanentemente soldados a sus piernas durante los primeros 3 meses de su condena, un símbolo literal del peso de su sentencia. Entre los prisioneros más conocidos que han pasado por Bang Kwang se encuentra Allen John Davis, un británico condenado a muerte en 1995 por tráfico de drogas. Davis se convirtió en el primer europeo en ser sentenciado a muerte en Tailandia, un destino que lo mantuvo en el corredor de la muerte durante 17 años. Sin embargo, tras años de espera y sufrimiento, fue liberado en 2007 gracias a una amnistía otorgada por el rey tailandés. La vida en Bang Kwang está lejos de ser fácil. Los reclusos, incluso aquellos que no están en el corredor de la muerte, enfrentan duras condiciones. A los nuevos prisioneros se les exige usar grilletes durante sus primeros meses en la prisión, un recordatorio constante de su destino dentro de estas paredes. El lugar es infame no solo por las condenas, sino también por la falta de comodidades básicas. Los reclusos a menudo pasan meses o incluso años esperando que sus casos avancen, lo que genera una sensación de desesperanza y un miedo constante a la ejecución. En 2013, la práctica de los grilletes permanentes para los condenados a muerte finalmente fue abolida, pero las duras condiciones persisten. La prisión sigue siendo conocida por el temor que infunde en aquellos que son enviados allí, especialmente en los reclusos extranjeros, que a menudo no comprenden completamente el sistema legal tailandés ni tienen acceso a una defensa adecuada. Warren Fellows, un traficante de drogas australiano que cumplió condena en Bang Kwang, relató sus experiencias en el libro The Damaged Dawn, donde describe la prisión como un lugar infernal. Los prisioneros a menudo sufrían desnutrición, enfermedades y abusos a manos de los guardias. Aunque algunos lograban sobrevivir físicamente, las cicatrices psicológicas eran profundas. La prisión también era apodada el Gran Tigre, ya que se comía a los reclusos vivos, un dicho que resume la brutalidad de este lugar. Fellows no fue el único que compartió sus historias de horror. Paul Hayward, un socio de Fellows, también narró parte de su tiempo en la prisión. La combinación de la vida en el corredor de la muerte, el miedo constante a la ejecución y las condiciones de vida insalubres convirtieron a Bang Kwang en uno de los destinos más temidos para los reclusos condenados en Tailandia. Número 6. Prisión de Diyarbakir, Turquía. La prisión de Diyarbakir, en Turquía, es un lugar con un oscuro legado de represión y abuso, especialmente durante los años 80. Establecida en 1980, esta prisión fue inicialmente una instalación militar utilizada por la ley marcial y posteriormente se convirtió en una prisión controlada por el Ministerio de Justicia turco. Los primeros años de su existencia estuvieron marcados por un régimen de tortura sistemática que la convirtió en una de las cárceles más notorias del mundo.
Uno de los personajes más emblemáticos asociados con Diyarbakir es Beydi Tan, quien fue una víctima de la brutal represión después del golpe militar de 1980. Las torturas en esta prisión eran algo común y los prisioneros eran sometidos a palizas constantes, privación de agua y alimentos y amenazas de muerte. Estas prácticas tenían como objetivo destruir cualquier intento de resistencia política, ya que la mayoría de los prisioneros eran considerados enemigos del Estado debido a sus actividades políticas. La brutalidad en Diyarbakir alcanzó su punto máximo entre 1981 y 1984. Durante estos años, las autoridades de la prisión sometieron a los reclusos a castigos físicos extremos, como obligarlos a hacer ejercicio en temperaturas extremas o mantener posturas forzadas durante largos periodos. Además, la privación de sueño y las amenazas de ejecución eran métodos habituales para quebrar la moral de los prisioneros. En este periodo, la prisión fue escenario de algunas de las protestas más trágicas en la historia de Turquía. El 18 de mayo de 1982, 4 jóvenes prisioneros, Mahmut Zengin, Esraf Anyuk, Ferhat Kurtay y Necmi Owner, se prendieron fuego a sí mismos en una desesperada protesta contra las condiciones inhumanas. Este acto de autoinmolación fue un grito de desesperación que resonó en toda Turquía y más allá de sus fronteras. La represión en Diyarbakir no solo estaba limitada a las torturas físicas, sino también a las ejecuciones sumarias. Durante este tiempo, al menos 14 prisioneros murieron en huelgas de hambre, 16 fueron asesinados a tiros bajo el pretexto de intentar escapar, y otros 43 se suicidaron. El miedo a las represalias y la brutalidad extrema de los guardias llevó a muchos prisioneros a quitarse la vida, incapaces de soportar las condiciones. A pesar de la represión, las protestas dentro y fuera de la prisión continuaron. En 1996, gendarmes y guardias de la prisión irrumpieron en las instalaciones y mataron a 10 reclusos e hirieron a 46 más. Este evento fue otro capítulo oscuro en la historia de Diyarbakir, que ya había ganado una reputación internacional por su brutalidad. Número 7. Prisión de Nairobi, Kenia. La prisión de Nairobi, oficialmente conocida como la prisión de máxima seguridad de Kamiti, es uno de los centros penitenciarios más infames de Kenia. Esta prisión, construida para albergar a 1.400 prisioneros, actualmente alberga a más de 3.600, lo que genera condiciones de vida extremadamente precarias. El hacinamiento y la falta de recursos han convertido a Kamiti en un lugar donde la supervivencia es un reto diario. Entre los prisioneros más célebres que han pasado por las celdas de Kamiti se encuentra Hussein Onyango Obama, el abuelo de Barack Obama. Hussein Onyango fue encarcelado durante la época colonial británica por sus actividades políticas, y su paso por la prisión simboliza la brutal represión política que muchos reclusos han sufrido en esta instalación. Además de Obama, la prisión ha sido hogar de otros presos políticos destacados como Kenneth Matiba y Jonah Anguka, lo que refuerza su fama como un sitio de castigo para los opositores al régimen. Kamiti es también famosa por las ejecuciones que se han llevado a cabo dentro de sus muros. Una de las más notorias fue la del líder rebelde de los Mau Mau, Dedan Kimati, quien fue ahorcado en 1957 por las autoridades coloniales británicas. Otros prisioneros como Hezekiah Ochuka y Pancrasoteo Okumu fueron ejecutados en 1987 por su participación en un golpe de Estado fallido. Estas ejecuciones convirtieron a Kamiti en un símbolo del uso de la pena de muerte como castigo político. Dentro de la prisión, el bloque G es quizás el área más temida. Esta sección de la prisión es conocida por su brutalidad extrema. Los reclusos que viven en el bloque G enfrentan una violencia desenfrenada, desde peleas hasta abusos sexuales. La sodomía es común en esta área, y los guardias a menudo hacen la vista gorda o, en algunos casos, participan activamente en los abusos. La corrupción es otra de las características distintivas del bloque G. Los reclusos más poderosos controlan el tráfico de bienes ilegales, desde teléfonos móviles hasta drogas, y utilizan estos recursos para mantener su dominio sobre los demás. En el año 2008 se produjo un incidente que sacudió a la prisión de Kamiti.
Los guardias, en un intento de controlar el contrabando de teléfonos móviles, llevaron a cabo un registro en el bloque G. Sin embargo, lo que comenzó como una simple redada se convirtió en un episodio de violencia extrema. Los reclusos fueron brutalmente golpeados y las imágenes de este abuso fueron capturadas en un vídeo que posteriormente fue filtrado a los medios de comunicación. El incidente provocó una protesta pública y obligó a las autoridades a tomar medidas más estrictas contra la violencia dentro de la prisión. Kamiti no solo es conocida por su violencia, sino también por sus precarias condiciones de salud. En 2009, al menos 8 reclusos murieron debido a un brote de cólera que se extendió rápidamente por la prisión. La falta de acceso a agua potable y la falta de higiene contribuyeron a la propagación de la enfermedad. Este brote de cólera no fue un incidente aislado. Las condiciones insalubres dentro de la prisión han causado la muerte de muchos reclusos a lo largo de los años. Número 8. Prisión de Patak, Rusia. La prisión de la isla de Patak, a menudo conocida como el Alcatraz de Rusia, es un lugar donde la esperanza es algo casi inexistente. Situada en medio de las gélidas aguas del Lago Blanco, esta prisión alberga a algunos de los criminales más peligrosos de Rusia. Su localización aislada, combinada con sus estrictas medidas de seguridad, la convierte en una de las prisiones más temidas del país. Patak es conocida por su aislamiento extremo. Los reclusos pasan hasta 23 horas al día encerrados en pequeñas celdas de 2 personas. Las pocas horas de luz natural que reciben solo sirven para recordarles la monotonía de su existencia. Estas celdas, diseñadas para eliminar cualquier intento de fuga o rebelión, están completamente selladas y vigiladas. El contacto con el mundo exterior es prácticamente nulo, y los prisioneros solo tienen derecho a 2 visitas al año. Este nivel de aislamiento psicológico es devastador para muchos de los reclusos. Vasily Smirnov, un antiguo jefe de guardias, describió en una ocasión cómo la prisión se asegura de que ningún prisionero escape de la isla. Según él, cualquier recluso que intente nadar en las frías aguas del lago será disparado por los guardias que vigilan la costa. Esta medida extrema de seguridad ha hecho que la prisión sea considerada ineludible, al igual que la famosa Alcatraz en los Estados Unidos. Uno de los aspectos más perturbadores de la prisión de Patak es el uso del aislamiento como castigo. Los reclusos que violan las normas o desafían la autoridad de los guardias son enviados a una pequeña habitación oscura donde deben permanecer durante 15 días con solo un cubo de metal para sus necesidades básicas. Número 9. La isla Rikers, Estados Unidos. La isla Rikers, situada en el río East de Nueva York, es uno de los centros penitenciarios más grandes y conocidos del mundo. A lo largo de los años, ha ganado una reputación temible por la violencia que reina en su interior y los abusos sufridos por los prisioneros. Rikers alberga a miles de reclusos, muchos de ellos aún sin juicio, y las condiciones dentro de la prisión han sido objeto de numerosas críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. Uno de los casos más trágicos asociados con Rikers es el de Kalief Browder. Kalief, quien fue arrestado a los 16 años por el supuesto robo de una mochila, pasó 3 años encarcelado en la isla Rikers sin juicio ni condena. Durante su tiempo en prisión, Browder fue víctima de abusos físicos y psicológicos a manos de otros reclusos y de los propios guardias. Pasó casi 2 años en confinamiento solitario, lo que lo llevó a intentar suicidarse en varias ocasiones. Finalmente, Browder fue liberado en 2013 después de que su caso atrajera la atención de los medios. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El tiempo que pasó en Rikers afectó profundamente su salud mental, y 2 años después de su liberación, Kalief se quitó la vida. Su caso provocó un intenso debate sobre las condiciones en la isla Rikers y el uso del confinamiento solitario, especialmente en menores. Rikers es conocida no solo por su violencia interna, sino también por los numerosos casos de negligencia médica. En 2014, un recluso llamado Bradley Ballard, de 39 años, murió después de haber sido confinado en su celda durante 7 días, sin recibir su medicación ni atención médica. Este caso fue solo uno de los muchos ejemplos de cómo la falta de recursos y el abandono sistemático dentro de Rikers han llevado a la muerte de varios reclusos. Número 10. Prisión de Carandiru,
Brasil. La prisión de Carandiru, ubicada en São Paulo, Brasil, es uno de los lugares más infames en la historia penitenciaria del país. Oficialmente conocida como la Casa de Detención de São Paulo, fue diseñada para ser una prisión modelo que cumpliera con las exigencias del Código Penal de 1890. Sin embargo, con el tiempo, Carandiru se convirtió en un símbolo de brutalidad y violencia, especialmente debido a la masacre que tuvo lugar dentro de sus muros en 1992. El 27 de octubre de 1992, un enfrentamiento entre dos facciones de prisioneros desató una de las peores tragedias en la historia de las cárceles brasileñas. Un grupo de reclusos liderado por los conocidos criminales Luis Tavares de Acevedo, alias Coelho, Conejo, y Antonio Luis Nascimento, apodado Barba, Bigotes, inició una pelea que rápidamente escaló en violencia. La situación se salió de control cuando los guardias de la prisión intervinieron, y en cuestión de horas, la prisión fue escenario de una auténtica masacre. La policía militar fue llamada para sofocar el motín, y lo que siguió fue una respuesta extremadamente violenta. Durante las siguientes 3 horas, los agentes de la policía dispararon indiscriminadamente contra los prisioneros, muchos de los cuales se encontraban desarmados o tratando de rendirse. El resultado fue devastador. 111 prisioneros murieron a manos de la policía en lo que se conoció como la masacre de Carandiru. Este incidente atrajo la atención mundial y llevó a numerosas protestas por parte de organizaciones de derechos humanos. A pesar de la masacre, la violencia dentro de Carandiru no se detuvo. La prisión continuó siendo un lugar peligroso y violento, donde los prisioneros vivían en condiciones inhumanas. João Werner, un ex recluso de Carandiru, relató en su momento que los prisioneros rara vez veían el sol y que las enfermedades se propagaban rápidamente debido a la falta de higiene. Además, el hacinamiento era una constante. La prisión, diseñada para albergar a unos 4.000 prisioneros, llegó a tener más de 7.000 reclusos en sus peores momentos. Número 11. Prisión de Al-Hair, Arabia Saudita. La prisión de Al-Hair, ubicada al sur de la capital de Arabia Saudita, Riad, es la instalación de máxima seguridad más grande del país. Este lugar ha ganado notoriedad no solo por albergar a prisioneros políticos, sino también por las brutales condiciones a las que son sometidos sus reclusos. Al-Hair es conocida por combinar torturas físicas y psicológicas, creando un entorno de constante sufrimiento para quienes están encerrados allí. Entre los prisioneros más destacados que han pasado por Al-Hair se encuentra la princesa Basma bint Saud bin Abdulaziz, miembro de la familia real saudí. En marzo de 2019, la princesa Basma fue detenida sin cargos aparentes y su destino dentro de la prisión ha sido motivo de especulación. Su caso es solo uno de muchos ejemplos de cómo incluso los miembros de la élite pueden ser víctimas de las duras políticas del régimen saudí. Las condiciones dentro de Al-Hair son especialmente temidas debido al uso de celdas de aislamiento. Los prisioneros políticos y los activistas son a menudo confinados en estas celdas, diseñadas específicamente para aumentar la presión psicológica. Estos cuartos son pequeños, sin ventanas y apenas permiten movimiento, lo que lleva a muchos reclusos al borde del colapso mental. La privación sensorial y la falta de contacto humano son herramientas poderosas para destruir la voluntad de los prisioneros. Uno de los incidentes más devastadores en la historia de Al-Hair ocurrió en septiembre de 2003, cuando un incendio se desató en una de las salas de la prisión. El fuego, que rápidamente se extendió por las instalaciones, dejó un saldo de 67 reclusos muertos. Este trágico incidente puso en evidencia las fallas de seguridad dentro de la prisión y las condiciones de hacinamiento que contribuían a que situaciones como estas se volvieran catastróficas. Las cárceles más implacables no solo castigan el cuerpo, sino que rompen el espíritu humano.